¿Has notado cómo a veces son tus emociones las que ejercen más poder sobre ti que al contrario, cual marioneta manejada por la ira, la melancolía o el temor? Déjame decirte que las situaciones no siempre tienen que ser así. La madurez emocional no es un regalo exclusivo de unos pocos afortunados, sino una habilidad que se puede desarrollar y mejorar. ¿Te sientes preparado para manejar tus emociones y dejar de estar cautivo de tus reacciones? En este video voy a mostrarte 10 pasos fundamentales que te guiarán para lograr esa meta. Los consejos se fundamentan en los principios de la filosofía estoica, la cual trasciende su carácter académico para convertirse en una herramienta práctica en tu día a día. Olvídate de la noción de vivir sin rumbo y empieza a guiar tu propio sendero como el líder de tu destino. No puedes perderte el desenlace, te dejará sin palabras. ¿Estás listo para enfrentar el desafío? En las orillas de un pequeño pueblo junto al mar, residía una joven conocida como Ana. La alegría en el rostro de Ana y su pasión por la música la hacían sobresalir. Pero un día su pareja, a quien amaba profundamente, decidió marcharse. Después de la partida de él, Ana sintió un gran hueco en su pecho, como si fuera tan vasto como el mar, sin recibir ninguna explicación clara. Por varios días seguidos, Ana contemplaba el movimiento constante del mar a través de su ventana, meditando sobre sus equivocaciones y las oportunidades de transformación. No obstante, su día a día se vio alterado al encontrar una botella entre las rocas mientras caminaba por la playa. Dentro había un mensaje que indicaba que el mar nunca deja de moverse a causa de la ausencia de una ola. Sigue progresando, continúa creando, al ser consciente de que su fuerza radica en su capacidad de movimiento. Inspirada por esas palabras, Ana decidió tomar la misma dirección. Cogió su guitarra, la cual había dejado olvidada en un rincón, y empezó a tocar diferentes melodías. Al principio, las letras de sus canciones mostraban tristeza, pero con el transcurso del tiempo, cada canción empezó a transmitir una chispa más de esperanza. Diariamente, Ana se entregaba a la creación musical, plasmando su propia historia y emociones. El océano, testigo de sus penas en tiempos pasados, ahora resonaba con melodías que conmovían a quienes las escuchaban. Al ver cómo Ana transformó su tristeza en manifestaciones artísticas, los residentes mostraron curiosidad por descubrir cómo logró seguir adelante luego de ser dejada. Con tranquilidad, Ana esbozó una sonrisa y comentó: a veces, en nuestra trayectoria, podemos alejarnos de personas que creíamos indispensables. Al seguir progresando y avanzando, como las olas del mar, descubriremos que siempre habrá una nueva posibilidad esperándonos. La enseñanza que transmite esta historia es que, aunque la falta de amor puede provocarnos un intenso sufrimiento emocional, nuestra capacidad para crear, progresar y encontrar un objetivo es lo que realmente nos sana. Así como el mar, nuestra fuerza reside en la continua actividad, en no detenernos jamás. Si encuentras útiles estos videos antes de la primera clase, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las novedades más recientes. Comenzamos. Como editor de textos personalizados, reescribiré el texto proporcionado por el usuario siguiendo las indicaciones dadas. En mi rol de editor de textos a medida en español, me encargaré de parafrasear el contenido brindado por el usuario conforme a las instrucciones recibidas. Entiende tus emociones. A veces, ciertas circunstancias de la vida nos hacen sentir que perdemos el control de todo. Cuando experimentas emociones, esa mezcla de sentimientos como la decepción, la alegría, la nostalgia y el miedo parece tomar vida propia. Seamos sinceros. A veces es más fácil ignorarlas o dejar que te lleven como si fueras un barco a la deriva. Si te dijera que el inicio de la madurez emocional radica en la comprensión de tus propias emociones,
¿Te lo podrías imaginar? ¿Podría el manejo consciente de las emociones, en vez de actuar de forma impulsiva, ser la clave para vivir una vida más tranquila y equilibrada? ¿Te atreves a darle una oportunidad? Lo más importante es que no eres un ser automatizado. Es común no poder manejar nuestras emociones a nuestro antojo, ya que es algo natural. Lo perjudicial está en ignorarlos o en no entender el mensaje que tratan de comunicarte. Así que, el primer paso para alcanzar la madurez emocional implica identificar tus verdaderos sentimientos en cada instante. Aunque parezca simple, ¿has sentido alguna vez ira sin entender por qué te sentías así? ¿Te has percatado de que la tristeza que sientes trasciende la mera dificultad de un día? En este momento es cuando la filosofía estoica se transforma en un recurso vital. Los estoicos, antiguos filósofos que no tenían noción de lo que era una cuenta en Instagram, planteaban una idea que sigue siendo relevante en nuestros días. Lo que verdaderamente nos conmueve no son los sucesos en sí, sino la forma en que optamos por reaccionar ante ellos. Es decir, la emoción mencionada no es el problema, sino la manera en que decides afrontarla. A identificar y denominar tus emociones, en lugar de dejarte llevar por ellas, es un paso hacia el desarrollo emocional. Aprender algo no es tarea fácil, pero como en todas las facetas de la vida, la perseverancia lleva a la maestría. Una vez que hayas reconocido tus sentimientos, es momento de enfrentar el desafío. ¿Cuál es la mejor forma de afrontar la situación manteniendo la serenidad? Es fundamental identificar esas emociones sin juzgarte a ti mismo. Si experimentas enojo, no te culpes por sentir esa emoción. Admite que es una emoción que forma parte de la naturaleza humana y que nadie puede evitar experimentarla, absolutamente nadie. Igualmente ocurre con la tristeza o la ansiedad. La clave está en no dejar que esas emociones te controlen como si fueras un títere. En lugar de tomar decisiones de forma precipitada, es preferible detenerse y reflexionar por un instante. Inhala profundamente. Es importante reflexionar sobre el motivo de mis sentimientos en este momento. ¿Qué enseñanzas puedo obtener al experimentar este sentimiento? Una táctica provechosa es la propuesta por los adeptos del estoicismo, el ejercicio diario de la reflexión. Antes de irte a la cama todas las noches, tómate un momento para meditar sobre tus sentimientos a lo largo del día. ¿Te has sentido alguna vez completamente desbordado por la situación? ¿Por qué motivo es eso? ¿De qué manera habrías modificado tus actos? Realizar este tipo de actividad te brinda la oportunidad de expandir tu perspectiva, lo que con el transcurso del tiempo favorece el crecimiento orgánico de la madurez emocional. Entender y controlar las emociones no se logra de forma instantánea, ni se consigue de manera perfecta en todo momento. Al iniciar el proceso y concediéndote la oportunidad de explorar tus sentimientos, empezarás a cultivar esa sabiduría emocional que te llevará hacia una vida tranquila y equilibrada. La madurez se encuentra en el manejo adecuado de las emociones, en vez de dejarse llevar por estas, mostrando que no consiste en reprimir los sentimientos. Es fundamental recordar que cada emoción nos ofrece la oportunidad de crecer y progresar en la vida. Ante momentos de dificultad, es importante hacer una pausa, respirar profundamente y analizar qué lección podemos aprender de esa situación que nos desafía. En momentos de duda, es útil considerar los fundamentos de los pensadores estoicos. La vida no se determina por los sucesos que atraviesas, sino por la manera en que optas por enfrentarla. De acuerdo con lo que se dice comúnmente, la madurez emocional consiste en enfrentar las emociones en lugar de evitarlas, con el fin de no permitir que dominen nuestras acciones. Por favor, redacte el texto en un tono formal. Aprende a ser tu mejor compañero. ¿Te has detenido a pensar en cómo te comunicas contigo mismo? No hablo de las conversaciones de carácter filosófico,
que se tienen en la ducha o durante el café, aunque esas también son importantes. Me refiero a esos momentos en los que, en vez de brindarte apoyo a ti mismo, te conviertes en tu peor enemigo. A veces tendemos a ser muy críticos con nosotros mismos, como si la comprensión hacia uno mismo fuera algo exclusivo de unas pocas personas afortunadas. Debo decirte que es completamente posible y esencial practicar la bondad hacia uno mismo. ¿Estás familiarizado con los impactos de la evaluación personal constante? Nos sumerge y nos detiene en nuestro camino. En vez de aportar al avance, nos mantiene estancados. Es como intentar correr en el agua, siempre con la impresión de que algo nos detiene en nuestro avance. Frente a situaciones emocionales difíciles, es común que nos sumerjamos en autocrítica, sentimientos de culpa y frustración, en vez de enfrentarlas con madurez. En muchas ocasiones, experimentamos la responsabilidad de no ser perfectos, de no manejar nuestras emociones de forma óptima. Imagina a un niño que está practicando cómo andar en bicicleta y reganándose cada vez que se cae. ¿No sería lo más sensato brindarle tu respaldo? A pesar de eso, nuestras conductas con nosotros mismos son totalmente contrarias. Algunas veces nos castigamos mentalmente con emociones de culpabilidad y arrepentimiento, olvidando que la clave para lograr la madurez emocional radica en ser nuestro principal sostén emocional. Entrenar la compasión hacia uno mismo es como tener un apoyo fundamental para mantener tu estabilidad emocional. Implica estar seguro de que, a pesar de los contratiempos, te levantarás de nuevo sin ser objeto de risas ni de evaluarte a ti mismo. De acuerdo con la doctrina estoica, no podemos controlar los eventos que ocurren a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. Para comenzar, es fundamental aceptar nuestras emociones en vez de juzgarlas o rechazarlas. Los sentimientos como el enojo, la melancolía o la decepción son temporales, semejantes a las distintas situaciones meteorológicas que vivimos. Al considerarlas como desfavorables, lo único que conseguimos es que se queden por un periodo prolongado. Es esencial que aprendas a ser tu propio protector. Comprender que la perfección es una idea inalcanzable te brinda una mayor sensación de libertad. Cuando un árbol se dobla ante la fuerza del viento, en vez de quebrarse, aumenta su capacidad de resistencia. Mostrar compasión hacia uno mismo no implica debilidad, sino revela sabiduría al final del día. Al ser amable contigo mismo, te permites explorar nuevas ideas, crecer y sanar las heridas emocionales que todos llevamos dentro. Alcanzar la madurez emocional implica un proceso gradual en el que resulta esencial aprender a ser tu propio mejor amigo. Según Epicteto, es fundamental aceptarse y reconocerse a uno mismo como punto de partida para ofrecer lo mejor de uno mismo a los demás. Solicito que modifiques el contenido con un enfoque más formal y académico. Fomentar la práctica de prestar atención auditiva. A veces se puede sentir como si se estuviera hablando con una pared o esperando con calma para expresarse, mientras la otra persona habla sin llamar tu interés en lo más mínimo. Es innegable que la comunicación, el intercambio de opiniones y la expresión de ideas son actividades tan comunes para nosotros que a menudo descuidamos una habilidad esencial. Es importante estar atento. No me refiero a la modalidad de escucha, donde solo esperamos a que alguien termine de hablar para aportar nuestra sabiduría. Hago hincapié en lo crucial que es ejercitar la escucha activa, ya que puede transformar nuestras relaciones al aportarles más profundidad, comprensión y crecimiento emocional. La verdadera aplicación de la escucha activa no tiene nada que ver con simplemente prestar atención a las palabras del hablante. Si fuera tan fácil, todos poseeríamos destrezas avanzadas en la capacidad de escuchar. El compromiso total es fundamental.
dejando de lado la preparación de la respuesta y concentrándose en escuchar atentamente el mensaje de la otra persona. ¿Te ha sido posible vivir esa experiencia? Puedo garantizarte que la situación no es tan sencilla como parece a simple vista. Para poder concentrarnos adecuadamente, es fundamental estar plenamente en el momento presente, tanto en cuerpo como en mente, y apartar los pensamientos críticos que surgen en nuestra cabeza. Imaginemos que eres como un espejo que refleja las emociones de los demás de forma directa y sin críticas, sin agregar nada adicional, pero evitando ser un espejo que solo responde con vivencias personales. El único propósito de este espejo es reflejar, sin añadir nada más, únicamente reflejar. ¿Se ve difícil? Es verdad que, como individuos, experimentamos esa particular necesidad de manifestar nuestro punto de vista, brindar consejos, incluso sin que nos los pidan, y sobre todo, de resolver cualquier problema que percibimos. Eso es lo más importante. Alcanzar la madurez emocional implica aprender a escuchar sin intentar cambiar nada. Simplemente escuchar atentamente. La filosofía estoica enseña que no podemos controlar las palabras o acciones de los demás, pero sí nuestra respuesta ante ellas. En verdad, enfrentar una charla difícil con actitud estoica implica conservar la calma y reflexionar cuidadosamente antes de responder. En lugar de responder con defensividad, es posible optar por mantener la serenidad y la comprensión en vez de contraatacar. Cuando hablamos de escucha activa, nos referimos a la importancia de no interrumpir. Si te encuentras enfocado en tu dispositivo móvil, no estás dedicando tu atención de manera activa. Es fundamental concentrarse intencionalmente en prestar total atención a la persona que tienes delante. Si te encuentras en un entorno ruidoso, ¿por qué no buscar un lugar tranquilo para charlar? La imagen exterior también juega un papel fundamental. Escuchar implica más que simplemente oír las palabras, sino en mostrar interés genuino por la otra persona. Una forma eficaz de mejorar la conversación es formulando preguntas que motiven a dar respuestas completas. En lugar de simplemente asentir con la cabeza, es provechoso explorar más a fondo haciendo preguntas como ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema? ¿Por qué te preocupa esa cuestión? Preguntas como estas no solo enriquecen la conversación, sino que demuestran tu genuino interés por el bienestar de los demás, generando así una sensación de atención y comprensión en la otra persona. Es esencial demostrar entendimiento de lo escuchado, incluso reiterando lo que se ha escuchado para asegurar la comprensión adecuada. Se busca reflejar las expresiones del hablante, sin precisar resúmenes ni dar sugerencias. Si he entendido correctamente lo que dices, parece ser que sugieres que esta respuesta puede crear un clima de confianza que motiva a la persona a seguir compartiendo. Para llevar a cabo la escucha activa de manera efectiva, es fundamental mantener la tranquilidad y evitar la prisa. La auténtica unión entre personas siempre ha necesitado de un lapso temporal. Resulta fundamental evitar la urgencia de contestar de inmediato, ya que la auténtica magia se produce al tomarse el tiempo para escuchar y comprender antes de hablar. Al finalizar el día, las relaciones más importantes no se basan en nuestra sabiduría o en la cantidad de respuestas que tengamos. Nuestro poder radica en la capacidad de provocar sentimientos en los demás y en nuestra destreza para escuchar sin prejuicios ni interrupciones. La madurez emocional de este individuo puede ser el puente hacia relaciones auténticas y duraderas. Así que, al participar en una charla más adelante, recuerda que la importancia radica en prestar atención al interlocutor en lugar de hablar demasiado. Al final del día, todos necesitamos a alguien que nos dedique su atención de forma cuidadosa, sin prisas ni interrupciones. Según las palabras de Carl Jung, el acto de escuchar va más allá de solo oír ruidos, implica entender sin apuros y demostrar sin juzgar. El cuarto número.
No culpes a los demás por tu felicidad personal. ¿Te has detenido a pensar en cuánto poder otorgas a los demás sobre tus emociones? A veces, nuestras emociones parecen depender de lo que hacen, dicen o dejan de hacer las personas que nos rodean. Es habitual sentir tristeza, frustración o enojo cuando alguien no nos saluda, nos critica o no alcanza nuestras expectativas. Y si te dijera que en realidad no son ellos quienes controlan tus emociones de verdad. En verdad, los sentimientos que sientes son tuyos, aunque a veces resulte difícil admitirlo. La filosofía estoica, cuyo objetivo es alcanzar la serenidad, defiende con convicción que nosotros controlamos nuestras emociones. En caso de que alguien no cumpla con tus expectativas o exprese algo que te cause malestar, no es preciso que afecte tu paz interior. De acuerdo con la filosofía estoica, es fundamental tener presente que poseemos la capacidad de gestionar nuestras reacciones, la cual está en nuestro interior y no en manos de los demás. Es frecuente que confiemos en otros para supervisar nuestra propia salud y felicidad. Experimente incomodidad a causa de su comportamiento. Me generó molestia. No me han dado lo que necesitaba. Es fácil culpar a otras personas, pero al hacerlo, te conviertes en alguien impactado por una situación que solo tú puedes cambiar realmente. Al dejar que las emociones sean influenciadas por otros, se limita emocionalmente, dado que nadie puede impactarte sin tu aprobación. Es fundamental mantener el dominio de tus emociones personales. Imagínate estar al volante de un coche y permitir que alguien que ni siquiera está contigo en el vehículo decida el camino a tomar. ¿Consideras que es coherente? Claro que no. Sin embargo, es lo que ocurre cuando dejas que los demás controlen tus sentimientos. Entiendo que en teoría puede parecer fácil, pero en la realidad, la situación se vuelve más compleja. Tienes razón, no resulta sencillo asumir la responsabilidad de tus emociones de inmediato, pero al igual que con cualquier otro aspecto de la vida, se logra a través de la práctica. Si realmente quieres escapar de esa prisión emocional y tomar las riendas de tu felicidad, hay ciertas medidas que puedes comenzar a poner en práctica. Aceptar la plena responsabilidad de tus emociones es crucial. Lo relevante no son las acciones ni las palabras de los demás, sino que eres el único con el control. Reconocer esto es el primer paso para comenzar a transformar tu perspectiva. Resulta fundamental ejercitar la pausa antes de contestar, en lugar de dejar que un sentimiento momentáneo defina tu actitud a lo largo de toda la jornada. Antes de contestar, es importante reflexionar si estoy completamente seguro de querer responder de esta forma. ¿Es conveniente invertir todo mi esfuerzo en esta tarea? Un instante breve puede transformar por completo la situación. Es fundamental también desarrollar la destreza de soltar lo que no se puede controlar. Porque invertir energía y tiempo en lamentos si hay situaciones que no puedes controlar. Aprende a deshacerte de esos sentimientos que te detienen en tu avance. Cambiar la perspectiva ante las circunstancias puede resultar una estrategia sumamente eficaz. Ante el daño causado por alguien, es importante no percibirlo como un ataque personal, sino como una muestra reveladora de la persona que lo provoca. Es importante no considerar sus palabras o acciones como un juicio sobre tu valía personal. Es importante recordar que la habilidad para controlar las emociones se fortalece al practicarla diariamente de forma constante. No esperes ver cambios de inmediato, pero con esfuerzo constante. Poco a poco ganarás más control sobre tus emociones y podrás manejarlas de manera más equilibrada. Encargarse de las propias emociones no solo conlleva a la calma, sino que también brinda autonomía. No es preciso esperar a que los demás cambien para sentirnos felices. El poder está dentro de ti, solo necesitas empezar a apropiártelo.
El desarrollo emocional implica adquirir habilidades para manejar nuestras emociones en vez de suprimirlas. Impide que terceros controlen tu equilibrio emocional. Para lograr una vida más plena, es esencial aceptar la responsabilidad de nuestras emociones. Según las palabras de Marco Aurelio, quien consigue desligarse de la influencia de los demás alcanza el dominio de su propia paz interior. Solicito que reescriba el contenido manteniendo un tono formal. Antes de tomar elecciones, es fundamental meditar detenidamente. ¿Alguna vez has realizado algo que lamentaste de inmediato después de hacerlo? Sentir la urgencia de decir palabras que lastimen, tomar decisiones de manera impulsiva o reaccionar sin pensar. Es una situación típica en la que suelo tomar decisiones de forma impulsiva y después me arrepiento, pero ya no hay vuelta atrás. Todos hemos vivido esa circunstancia, incluso aquel que cree tener el control de la calma y la capacidad de autorregularse. La clave está en desarrollar la capacidad de pensar antes de decidir, y eso, amigo mío, es lo que llamamos madurez emocional. Seamos sinceros, a veces no logramos estar a la altura de lo esperado. En ciertas situaciones, nuestros impulsos pueden comportarse como si se les lanzara un objeto a un can, provocando una respuesta inmediata y sin pensar. La filosofía estoica nos enseña cómo podemos dominar nuestras emociones y, por ende, nuestras reacciones. A pesar de tener un aire cinematográfico, es innegable que las enseñanzas de los pensadores estoicos, como Séneca o Epicteto, nos invitan a meditar antes de proceder de forma apresurada. Imagina que te encuentras en una reunión de trabajo. Al escuchar palabras que te molestan, es común sentir la necesidad de responder de inmediato, sin reflexionar, permitiendo que tus expresiones salgan sin freno, como si tus labios tomaran el mando. Cuando se dice eso, ya no se puede dar marcha atrás. Imagina por un momento detenerte antes de actuar por impulso, tomarte un momento para respirar y reflexionar sobre cuáles son tus verdaderas intenciones al comunicarte. ¿Cuál es el resultado que se obtiene como efecto? Es factible que tengas una conversación tranquila y muestres una faceta más madura de tu personalidad. Eliminar los anhelos no es posible, al igual que intentar detener el viento con las manos. Los impulsos son una parte intrínseca de nuestra esencia. La clave está en lo que hacemos al respecto. En este caso, la madurez emocional juega un papel crucial. Es fundamental enfrentar las emociones en lugar de dejar que tomen el control, analizándolas de forma imparcial. Es fundamental incluir en la rutina la práctica de hacer pausas periódicas. Cuando sientas que estás a punto de ser controlado por tus impulsos, párate en ese momento exacto. Inhala profundamente. La decisión de actuar de manera impulsiva o reflexiva puede depender de un breve momento. Es esencial en la estrategia tener la capacidad de autoevaluarse. Tómate un momento para identificar las emociones que surgen en tu interior. ¿Experimentas irritación, estrés o inquietud? Reconocer las emociones que experimentas te otorga el control para manejar la situación, en lugar de dejar que esas emociones intensas te controlen por entero. Además, al ser consciente de lo que te afecta, puedes descubrir maneras más efectivas de manejarlo, como hablar con alguien de confianza o expresar tus sentimientos por escrito. Es fundamental considerar la importancia de reflexionar después de que se haya producido el suceso. ¿Te ha pasado alguna vez que actúas de inmediato ante algo que te molesta, pero luego reflexionas y piensas que quizás pudiste haber manejado la situación de otra manera? Reflexionar sobre tus respuestas anteriores te brinda herramientas para avanzar en el futuro. Lograr la madurez emocional no ocurre de forma instantánea, pero cada vez que decides pausar antes de responder, estás más cerca de dominar tus impulsos. Recordar la importancia de no reprimir las emociones, sino de saber cuándo y cómo manifestarlas correctamente es fundamental.
De acuerdo con la corriente filosófica estoica, la verdadera libertad reside en nuestra capacidad de elegir cómo reaccionar ante las situaciones que se nos presentan. Al concluir la jornada, lo importante no son los eventos que experimentes, sino la forma en que optas por responder. Ante la presencia de la tentación, basta con inhalar profundamente y recordar que meditar antes de proceder puede convertirse en un valioso regalo personal. Compañero, deseo que comprendas de manera total lo que te voy a expresar. Las emociones no tienen la capacidad de determinarte, solo muestran lo que está bajo tu dominio. Agradecería si pudieras reformular el texto en un tono más formal. Crea conexiones con aquellos que están a tu alrededor. ¿Alguna vez te has visto en una circunstancia en la que sientes que estás hablando con una pared mientras dialogas con alguien? Incluso es posible encontrarte en una situación en la que no tengas claro cómo aproximarte a alguien. A todos nos ha pasado en algún momento. Conectar con otras personas puede ser un desafío complicado en realidad. Piensa en la emoción de descubrir una destreza excepcional secreta que pueda mejorar tus interacciones sociales y, a la vez, proporcionarte una comprensión más profunda de las personas que te rodean. La empatía, que es la habilidad de comprender la perspectiva de los demás, no es exclusiva de los personajes heroicos de cómics. La empatía no se limita a ser solo una frase refinada que los filósofos estoicos empleaban de vez en cuando. Se trata de la habilidad de ponerse en el lugar de los demás, de sentir las emociones de los otros y de comprender su perspectiva. No hablamos de ser individuos sin fuerza que constantemente están de acuerdo con lo que dicen los demás. La importancia de la empatía va más allá de lo que se puede observar a simple vista. Resulta muy beneficioso para fortalecer tu inteligencia emocional, un paso esencial para potenciar tu relación con el mundo que te rodea. Antes de considerar que la empatía solo está relacionada con individuos altruistas, es relevante señalar que no significa ser una persona que siempre brinda ayuda. Además, es importante comprender, estar alerta y aprender a manejar tus emociones en relación con las de los demás. Claro que no es fácil. Si eso sucediera, estaríamos dándonos abrazos en las calles y el ambiente mundial sería considerablemente más tranquilo. A pesar de ello, afortunadamente, no es tan complicado como parece. A veces, olvidamos fácilmente el origen de la empatía, algo que no suele estar presente en nuestra mente. Es importante estar atento. Mi enfoque no es solo escuchar para responder, sino escuchar para entender. Es frecuente caer en el error de pensar que sabemos de antemano lo que la otra persona va a decir o necesitar. Piensa en todas las posibilidades que podrías explorar al comprometerte a escuchar de forma genuina, sin interrumpir ni juzgar. Cuando un amigo comparte contigo sus problemas en el trabajo, es fundamental mostrar comprensión por sus emociones en lugar de utilizar expresiones como «te lo dije» o «todo pasa por algo». Lo importante no es dar consejos sin pensar, sino comprender el origen de la problemática. Aunque pueda parecer una expresión sencilla, eso cambia por completo su esencia. Es fundamental dedicar tiempo a mirarse a uno mismo durante un proceso de crecimiento personal. Comprender las reacciones emocionales propias es fundamental para entender la forma en que se reacciona ante las emociones de los demás. Es esencial contar con un grado de madurez emocional, aunque en ciertas circunstancias pueda resultar incómodo. Antes de expresar juicios apresurados, piensa en qué es lo que te molesta tanto de las palabras de esa persona. ¿Qué es lo que me toca en este momento exacto? Al llevar a cabo esta tarea, podrás distinguir lo auténtico de lo que solo se ve afectado por tus emociones internas. La empatía no se limita a ser simplemente una habilidad. Conlleva un compromiso constante, una forma de existir en la sociedad. Es imprescindible invertir tiempo, mantener la serenidad
y explorar nuestra propia identidad. No es obligatorio ser perfectos en todo momento, pero es esencial recordar que cada interacción con otra persona es una oportunidad para aumentar nuestra comprensión hacia los demás.